Bueno, esta es la primera vez que Lilian y Beatriz exponen como arquitectas. Ellos pusieron un trabajo muy parecido en la universidad, fue su trabajo de tesis, que además forma parte de mi trabajo de doctorado que está en curso y que tiene un título muy parecido, o sea, la evolución de la arquitectura de madera en el término municipal de Marianao entre 1898 y 1930. Antes de comenzar, tenemos que especificar de qué vamos a hablar, qué debemos entender como arquitectura de madera, porque es un concepto muy amplio. ¿Qué debemos entender como arquitectura de madera en la presente conferencia? Es la arquitectura de los edificios construidos en madera, pero que sean completamente de madera, desde los cimientos hasta la cubierta, no importa la función final que tengan estos edificios, aunque los cimientos pueden ser de otro material. Y además que desde el punto de vista tecnológico estén formados por elementos que estén con algún trabajo en taller, o sea, que tengan rebajos, que tengan cortes, cajuelas necesarias para empalmar los elementos entre sí. Por tanto, este requerimiento elimina, digamos, las estructuras que están hechas de elementos de madera rolliza, los ranchones actuales, la arquitectura palafítica. ¿Por qué Marianao? O sea, vamos a ir analizando todas las cosas del título. ¿Por qué Marianao? Porque cuando a principios del siglo y ya desde el 19 la ciudad de La Habana fue avanzando, iba rechazando la arquitectura de madera dentro de la ciudad. La madera se asociaba con lo no urbanizado, la madera fue empujándose hacia otras zonas, hacia el oeste y hacia el sur de La Habana. Pero ¿por qué no hablamos del sur sino del oeste? Porque en el oeste además se concentran de forma muy clara lo que estaba pasando con la madera en el resto del país. A diferencia del sur, en el oeste tenemos costas, por tanto tenemos obras relacionadas con el turismo. En el oeste habían dos centrales azucareros, el Central Toledo y el Central Quijano, o sea que tenemos batalles azucareros en este territorio. Tenemos y muy importante, que se asentó en el territorio del Campamento Columbia, el más importante campamento militar del país, y por tanto el gobierno interventor realizó en ese lugar una serie de obras que marcaron la arquitectura de madera del territorio. ¿Y por qué este periodo? 1898-1930. 1898 es el fin de la dominación española, o sea, entran los gobiernos de intervención norteamericana. 1913, la cota superior, es la crisis económica mundial, pero además en el orden ya municipal, el Marianao y La Habana se pusieron de acuerdo para a partir de 1930 no construir más con madera. Entonces las construcciones de madera, por lo menos en La Habana, a partir de ese año disminuyeron mucho. Y es un periodo importante marcado por la Primera Guerra Mundial, que representó un antes y un después para el desarrollo de las estructuras de madera, porque evidentemente con la guerra cambiaron las circunstancias económicas del territorio y se pudo construir mucho más y en una escala mucho mayor con la madera. No quiere decir que otros materiales no aparecieron también, pero con madera se construyó abundantemente. Estamos hablando de una arquitectura de principios del siglo XX, una arquitectura que ya si estuviera en pie tendría 120 años, quedan muy pocos vestigios de esta arquitectura, sobre todo la que queda es la que se hizo después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial estoy hablando. Por tanto, hemos tenido que ir a fuentes primarias de archivo para investigar cuál fue el desarrollo de la arquitectura de madera en este territorio. ¿Qué fuentes hemos utilizado? El Archivo Nacional, un archivo muy importante que nos dio una idea clara del siglo XIX, que fue el Archivo General Militar de Madrid, también revistas del periodo social,
la revista Arquitectura, la revista del Colegio de Ingenieros y otras que nos fueron dando pautas de lo que iba pasando con la arquitectura de madera. En 1898 hablamos de la ubicación del campamento Columbia dentro del territorio. Los gobiernos de intervención trajeron a Cuba un prototipo de nave que la utilizaban para todas las funciones que ellos, donde tenían que solucionar algún problema, entre paréntesis, entre comillas, perdón, por ejemplo, obras militares, obras educacionales y obras hospitalarias, sobre todo, utilizaban esta nave, balloon frame o platform frame, que vamos a especificar después más adelante de qué estamos hablando. O sea, una nave estrecha y larga, una nave que tenía un espaciamiento de columnas de 50 centímetros aproximadamente, que se hacían con unas secciones de elementos que no superaban los 5 por 10 centímetros, o sea, 2 por 4 pulgadas, y que se contrastó con la forma y con las dimensiones de la madera que se usaba habitualmente en el territorio. En Cuba se utilizaba generalmente, o sea, hasta ese momento se utilizaban sistemas porticados ensamblados. Los norteamericanos introdujeron el balloon y el platform frame, que además de las diferencias que dije de secciones, tenían otras diferencias en la forma de unión de los elementos. En los pórticos ensamblados eran uniones madera-madera, o sea, no se utilizaban clavos ni pasadores metálicos, todo se resolvía con madera. Y ya en el balloon frame, o sea, algo muy importante, que hacer estas cajuelas para poder meter un elemento dentro de otro era un trabajo muy difícil, un trabajo que solo podían hacer carpinteros de experiencia. En el caso del balloon frame, los elementos se unían con clavos, se unían con elementos metálicos, o sea, uniones del tipo madera-metal-madera, y eran uniones muy fáciles de hacer que podían ejecutarlas operarios no muy especializados. Estas dos formas diferentes de hacer se fueron imbricando, se fueron fusionando. En un inicio predominaron dentro de las construcciones predominaron las soluciones ensambladas. Las soluciones frame se fueron intercalando en las paredes, en los cierres, etc., hasta llegar a convertirse en el núcleo portante de las obras, y las estructuras ensambladas se quedaron entonces para los lugares donde hacía falta cubrir grandes luces, para los portales con grandes intercolumnios, para algún elemento divisorio entre dos espacios, para lograr mayores luces, para que los espacios interiores fueran más fluidos. En un inicio esta fusión fue muy sencilla, o sea, a la nave, esta foto que tenemos arriba a la izquierda es la nave militar de Columbia, es la barraca de los soldados de Columbia. A esa nave, si se dan cuenta, se le adicionó un portal. Esto es de 1905. Eso es el primer ejemplo que tenemos, que hemos podido documentar, del uso de esta barraca en la arquitectura doméstica. Este hecho de adicionar el portal plano ensamblado a este elemento, o sea, a esta nave norteamericana, fue el momento que convirtió a la nave militar en vivienda. Pero también hubo otras estructuras más complejas. O sea, usamos la simbología que todo lo rojo viene siendo ensamblado y todo lo blanco viene siendo balloon frame, o sea, como norteamericano que está ganando terreno en las construcciones. O sea, en este ejemplo no es tan sencillo como el anterior, ya aquí vemos otra forma, o sea, una estructura más compleja de los sistemas. Esto es 1906. Pero pronto, también en 1906, aparecen los primeros edificios repetitivos balloon frame hechos por maestros de obras cubanos. O sea, es importante también que hay un mito subyacente que se repite de generación en generación, que todas las obras de madera que se construyeron en los centrales y en general en el país en esta fecha fueron traídas desde los Estados Unidos y fueron compradas a través de catálogos comerciales. Eso no es realmente así. Esta obra evidencia eso porque esto fue una obra
ya con ciertas características mixtas, pero donde predomina los frames norteamericanos, que fue hecho por un maestro de obras cubano, un proyecto que hemos podido revisar. De hecho, estas son imágenes del proyecto y que nos damos cuenta que, a diferencia de los modelos norteamericanos, donde la decoración era muy escasa, en los modelos cubanos que utilizaron estos sistemas, entonces ya aparecen también detalles de cómo debe ser la decoración. Debe tener lambrequines en tal lugar, debe tener estos escudos sobre las puertas, debe tener unos balaustres torneados de madera calada, etc. Y algo muy importante, se usa la madera cubana, o sea, ya se usa la madera cubana en las estructuras. Es decir, que los maestros de obra acostumbrados y conocedores del comportamiento de las especies cubanas en las estructuras introdujeron precisamente los maderos nacionales en esas estructuras. Ya no solamente era el pino que venía de los Estados Unidos, el pino blanco u otras especies, sino que también se usaron la majagua, se usó la caoba, se usaron maderas cubanas. Antes de la guerra, en los años previos a la guerra, las estructuras ya entonces un poco que se empezó a conocer mejor cómo funcionaban las estructuras y se comenzaron a hacer casas de 2 niveles, obras de 2 niveles, grandes teatros de grandes luces, y esta situación preocupó al ayuntamiento. Que a partir de 1908 exigió que los cálculos estructurales de las estructuras de madera aparecieran en los expedientes de construcción. Y entonces no eran aprobados los expedientes, de hecho eran rechazados porque no incluían las fórmulas de cálculo de las estructuras. Y así es interesante, como por ejemplo, en un expediente de, si no me equivoco, en uno de estos 2 teatros de 1911, aparecen los cálculos, pero el maestro de obras, Alberto de Castro, dice: el cálculo me dio tanta sección, pero yo le voy a poner un poquito más para estar del lado de la seguridad. O sea, porque no confiaban ni en el cálculo, porque estaban acostumbrados a las obras con unas secciones muy grandes y el balloon frame necesitaba secciones muy pequeñas. Esto sucede antes de la guerra. La guerra adiciona un nuevo componente, que es el componente financiero. O sea, la guerra, la mejora económica que tuvo el país durante el periodo de la guerra hizo que toda esta experimentación que hubo antes de la guerra se llevara a cabo en una escala mayor, que las obras incluso tuvieran una diversidad de funciones muy grandes y que la propia escala, las dimensiones de la obra fueran muy grandes. Bueno, y es en este contexto, en el periodo de la Primera Guerra Mundial, como se había mencionado, o sea, la contienda bélica que tiene lugar en Europa fundamentalmente afecta a las zonas remolacheras de la región y en consecuencia la producción del azúcar de remolacha. Eso hace que el azúcar de caña, cuya principal competencia era el azúcar de remolacha, se generara un entorno económico muy favorable, como se había mencionado, y donde las construcciones lógicamente florecieron en relación a este fenómeno. En el trabajo adhesivo realizado en el periodo de 1914 a 1919, donde consultamos aproximadamente 956 expedientes y alrededor de un 15% constituían las edificaciones de madera, pudimos apreciar cómo esto es un mapa, un plano del Marianao actual sobre el cual se representan el Marianao existente, o sea, los repartos urbanizados en aquel entonces. Entonces se puede apreciar cómo las diferentes construcciones que fuimos ubicando en ese mapa, se puede inferir que se utilizaron las construcciones de madera en los repartos en desarrollo, aún así en aquellos donde se había prohibido el material, de lo cual se puede concluir que no existía un adecuado control urbano acerca del uso de la madera, que era la diferencia fundamental con el centro de la ciudad, donde el control urbano sí era mucho más exquisito y que hace que no existan un gran número, se concentren grandes exponentes de material en este entorno y sí en Marianao por expresión. Y en este entorno, lógicamente, la arquitectura doméstica es la que acoge el mayor número de exponentes, bueno, por motivos obvios, el incremento poblacional, la emigración
debido a el ámbito de progreso, de migración debido a la contienda bélica europea. O sea, todo este fenómeno hace que la casa se desarrolle. La casa de madera era un material práctico, un material económico, que se construía muy fácil y era ideal para dar solución a los problemas habitacionales de esta época. Entonces se manifiesta la casa con diferentes tipologías. Si bien se persiste la típica casa de patio, la casa del centro de la ciudad, esa casa que el patio constituía, el eje articulador de los espacios, fuente de luz, fuente de ventilación fundamental, que había resultado, o sea, que se había adaptado perfectamente a las condicionantes de la trama compacta del centro de la ciudad, se inserta ahora esta propia tipología en el entorno de Marianao, y no precisamente en esos espacios de trama, en esas urbanizaciones de trama compacta, sino en algunas semicompactas, por lo cual podemos asumir que se utiliza la casa de patio no solo por un motivo funcional, sino como una reminiscencia del pasado, un apego a lo cultural, más allá de lo tradicional. Eso el mismo arquitecto, el mismo maestro de obra que construía en el centro de la ciudad, en ocasiones construía entonces en este entorno, y esta era la casa que sabía hacer y era la casa que identificaba al cubano. Entonces por eso asumimos que es que se manifiesta aquí y no por motivos principalmente de función. Pero a la vez prolifera ya la nueva casa, una nueva casa que se impone, esa casa que abandona el patio lateral y que aglomera los espacios interiores divididos por un manojo de tabiques interiores, como se refiere en algunos expedientes y trabajos consultados, que bueno, como se ve, incorpora en algunos casos el baño al interior, pero se aprecia en otros casos también donde el baño persiste fuera. O sea, hacer una casa de madera, el baño se construía con materiales prétios fundamentalmente o con el uso de unas mallas metálicas, y por lo tanto el tema del baño fue un elemento interesante en cuanto a la definición de la arquitectura doméstica. Se construyó también para las clases más desfavorecidas, las clases de menores recursos, como es el caso con que son las ciudadelas, y se manifestaron como las viviendas en tira, donde eran pequeñas, se puede apreciar que eran pequeñas unidades habitacionales de portal con cuartos continuos, cocinas al fondo y el baño ya alejado del núcleo fundamental habitacional, y la típica ciudadela marianense, como mismo ocurre con la casa de patio lateral que estaba en el mismo centro de la ciudad. La ciudadela también, la misma tipología que se proyectaba en las zonas centrales, se hacía también de madera y en eso en torno a un fenómeno muy repetitivo. Entonces, en cuanto a la estructura de estas construcciones, son las viviendas de madera, fundamentalmente este grupo que vemos son los ejemplos más humildes y menos innovadores, pudiéramos decir, desde el punto de vista tecnológico. Como se había mencionado, ya se siguen utilizando los frames norteamericanos con los montantes de menor sección y espaciamiento para la conformación del núcleo portante principal de la vivienda. Sin embargo, los pórticos ensamblados de la arquitectura tradicional de madera se continúan utilizando como la solución de portal. O sea, se ve esa unión, esa fusión entre los modelos importados, los sistemas tecnológicos importados con los sistemas ensamblados también en esta casa. Y uno de los elementos más interesantes que pudimos apreciar en el estudio del repertorio, de los exponentes, es la utilización de las viviendas, cómo se iban explorando de las cubiertas de la vivienda, cómo se iban explorando las diferentes soluciones tecnológicas para generar esas pendientes que se requerían. Tal es el caso para las pendientes, aún algo se fue viendo de manera repetitiva cómo iban aumentando las dimensiones, la altitud de los montantes para generar la pendiente que se requería, como este ejemplo de acá. O para las pendientes a los aguas se podían utilizar el uso de seixas triangulares o el uso de montantes de dimensión uniforme rematados por una viga, por un elemento horizontal, al cual se adicionaban otros elementos de menor, o sea, de dimensiones variables pero más secciones, que es un proceso hacia la, pudiéramos decir, estandarización, o sea, lograr que los elementos tengan iguales dimensiones para facilitar también un poco el trabajo con el material. Pero es en la vivienda para las clases de mayores recursos donde se aprecian las soluciones más innovadoras y pudiéramos decir más bellas también y relevantes de los exponentes analizados, al recurrir a temas más exóticos de la arquitectura, como los grandes palacetes victorianos, los hórreos cantábricos de influencia neoárabe. Esto es una tipología que se utilizaba en la península ibérica, fundamentalmente eran en casas con fines agrícolas, que se levantaba la vivienda para proteger
los productos de ratones, de animales, de manera general. También viviendas de influencia neoárabe, o sea, eran elementos muy atípicos que rompían con esa típica casa de patio, la casa compacta, la casa de portal, de un nivel, o sea, rompían con ese esquema con cosas mucho más novedosas ahí. A la vez empieza a acercarse un poco más a los temas más afines a la arquitectura norteamericana. Es así que esta pequeña villa, como se cita en el expediente original, que es estilo bungalow, empieza a aparecer de manera repetitiva en las propuestas de esta época, con la planta compacta, con todos estos elementos. Y uno de los aspectos más relevantes en este tipo de vivienda es que la casa se desarrolló en 2 niveles fundamentalmente. O sea, los exponentes tenían 2 niveles y para ellos tuvo lugar la aparición y la proliferación del platform frame. El platform frame también por el hecho de que se usaban las maderas cubanas, que no eran, o sea, altos, que no tenían grandes altitudes, sino que las maderas cubanas son menos esbeltas que los grandes pinos norteamericanos que se pudieran encontrar en Norteamérica. Entonces se utilizaban secciones, o sea, montantes de menor sección sobre el cual se construía una plataforma intermedia sobre la cual se trabajaba entonces para construir el segundo nivel. De esa manera es que se utiliza el platform frame para la solución de las construcciones de 2 niveles, que además permitió la aparición de elementos novedosos en la volumetría, como los balcones, y esto, o sea, que era un poco también, formaban parte de esa riqueza volumétrica que alcanza la arquitectura doméstica de este periodo. El uso de las estructuras ensambladas se sigue utilizando también, pero en los sistemas de portal, o sea, no se abandona del todo los sistemas portantes tradicionales, en ese apego a lo tradicional, ya no con las complejas uniones, como se habían dicho, de madera, sino con uniones más sencillas, pero sin abandonar, o sea, ya empieza a predominar más un poco las secciones, las dimensiones de los sistemas portantes norteamericanos. Esto es un ejemplo cómo también las estructuras ensambladas se utilizan para crear una mayor fluidez espacial. Esta planta se pudiera considerar bastante avanzada en su época, si vemos que reduce, que centraliza las circulaciones, o sea, que en aquel momento era algo bien complejo, y cómo utiliza los pórticos ensamblados para salvar esas grandes luces y generar esa mayor fluidez visual, esa fluidez espacial, esa comunicación interior. Y este detalle resulta muy relevante porque, o sea, en esta época los arquitectos, o sea, no había muchos planos hechos por maestros de obra y los planos carecían un poco de detalles en cuanto a la representatividad. Incluso nos costaba un poco de trabajo descifrar qué estructuras se utilizaban, porque la información era muy poca. Realmente, entonces era por las memorias descriptivas, algún detalle, alguna disección, y no todos la tenían. Y este detalle se manifiesta, o sea, explica muy bien cómo funciona el platform frame, con ese montante, con esa plataforma intermedia y un montante superior, o sea, cómo funciona el sistema, lo cual era muy relevante. Y cómo además el mismo fenómeno de los cálculos estructurales que se había hablado, cómo aparecen ya de manera explícita, no solo los cálculos que se realizan, sino las fórmulas que se utilizaban en aquellos momentos, que si los comparamos con las fórmulas actuales tenían bastante similitud. Pero a la vez la arquitectura de madera, la arquitectura doméstica fundamentalmente de madera, estuvo caracterizada por una gran disyuntiva con la arquitectura de mampostería de la época. O sea, seguía predominando el gusto popular, el gusto, o sea, las revistas que llegaban de los Estados Unidos, de Europa, promocionaban esa arquitectura férrea, los palacetes eclécticos que se construían. Entonces la casa de madera tenía esa competencia continua con esa casa de mampostería que dominaba sin lugar a dudas el gusto popular. Entonces vemos cómo empieza a asumir en cuanto a proporciones, en cuanto a algunos elementos, los balaustres, del eclecticismo de manera general de la arquitectura férrea, a la vez como hay una clara igualdad o un paralelismo en la configuración planimétrica de la vivienda, como se puede entender fácilmente, comparar fácilmente la arquitectura de madera con la arquitectura de materiales pétreos. Y esto es un ejemplo muy claro de esa disyuntiva existente, como una vivienda, esta es la misma vivienda, se estaba conteniendo en el mismo expediente, simplemente que al inicio fue proyectada para ser construida con madera. Vemos con esas pendientes a 2 aguas, los lambrequines, esas decoraciones propias de la arquitectura de madera, y que luego, o sea, al final del expediente decía un nuevo proyecto que, si bien mantenía igual la planta, cambiaba un poco la volumetría, se eliminaba esas pendientes a 2 aguas, depuraba un poco las ornamentaciones, ya quitaba los lambrequines, eran ornamentos más simplificados de la arquitectura férrea, y finalmente es la que se construyó. O sea, cómo eso se elimina la arquitectura de madera
y para dar lugar, o sea, para proliferar la arquitectura alrededor de ya, eso es. ¿Esa propia casa? Sí. Bueno, sí, esto es un garaje de esa misma casa, que es así. O sea, el garaje de la casa se fue proyectado en madera y sí se mantuvo en madera, se construyó en madera. Pero quedaba al fondo. Del proyecto. Sí, se mantuvo el proyecto inicial, eso no. Yo lo paso si quieres. Lo pasas tú. Bueno, cuando iniciamos la búsqueda y la investigación para nuestro trabajo, que iba a ser al trabajo de nuestro profe, de nuestro tutor, sabíamos que iba a ser un tema importante, el tema industrial, porque teníamos antecedentes y el profe había encontrado algunos ejemplos, pero sabíamos que nuestro periodo iba a ser un periodo importante con respecto a este tema. Entonces, en el periodo de la guerra, la arquitectura de madera no solo se limitó a los asentamientos agroindustriales y los batalles, sino que tuvo una gran diversidad de funciones debido a que el territorio presentaba características importantes que podían apoyar el tema de la industria y del ocio. Es por eso que todos los ejemplares que encontramos, no podemos decir que Marianao en sí llegó a ser una ciudad industrial, pero tuvo un gran número de industrias que en algunas regiones unas tenían que ver mucho con la otra, como esta parte de Bobo Lodi, donde se encontraban algunos ejemplos y que sí tenían que ver unos con otros, pero también teníamos otros ejemplos que al final conformaban un todo. Entonces están dispersos porque están ubicados en los lugares donde algún elemento de este territorio lo apoyaría. Por ejemplo, toda la parte principal del ocio, algunos de estos ejemplares están ubicados en la parte de las playas, el resto está ubicado, por ejemplo, las industrias bien cercanas al río, porque se abastecería de este, o simplemente a las principales vías de acceso al municipio, que te comunica tanto con el otro lado de la ciudad como con la otra parte del país. Entonces, dentro de la variedad de funciones que encontramos, un importante, tal vez el de menor escala, fueron los establecimientos comerciales, que se podían encontrar de dos maneras, o bien anexos a una vivienda, que generalmente este comercio era de la propia familia, o de manera independiente, que por lo general se encontraban en las esquinas de las manzanas. Entonces, de igual manera, en cualquiera de los dos casos, el sistema estructural utilizado era el propio que se utilizaba para las viviendas, aunque se incorporaban en algunos estos sistemas estructurales ensamblados de mayor sección, para lograr un espacio más amplio, más abierto, con menos divisiones en el interior. Entonces, para la gran industria, la industria que era una mayor escala, por supuesto, sí estuvo condicionado, los sistemas estructurales estuvieron condicionados tanto por la función que se iba a desarrollar en ella. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto es un ejemplo que encontramos una destilería de petróleo. Era necesario lograr plantas amplias, con puntales muy altos, porque iban a incorporar en el interior maquinarias que se utilizarían en la propia destilería. Entonces hubo que utilizar secciones más grandes de sistemas porticados, apoyados además con las cerchas triangulares en la zona de la cubierta, y que muy curioso que en este ejemplo las cerchas tenían unos tensores metálicos que la despojaban de elementos estructurales de madera, que la hacían un poco más pesada, por lo que era más fácil manipularla. Este fue otro ejemplo, que fue la fábrica de muebles de Marianao, que se utiliza exactamente el mismo sistema estructural, con cerchas triangulares en la cubierta, y que además tiene 3 niveles. Aquí ocurrió algo importante y no tan común, que para las oficinas industriales industriales utilizadas en el barrio de Pavolotti se asimiló una tipología de vivienda que no era tan común verla en estos ejemplos, que fueron los bungalows convertidos en oficinas. O sea que lo que variaba era la estructura interior de espacial más que todo. ¿Y por qué se utilizó una tipología de vivienda no tan común, sino para darle por la parte estética, darle un valor mayor a la edificación? Para los edificios recreativos, bueno, los edificios recreativos o de ocio
los ejemplares que encontramos en el interior de Marianao, o sea, en cualquier barrio podía encontrarse cualquier edificio recreativo. Por ejemplo, esto fue un salón de baile que, ¿por qué estaba condicionado su estructura? Igual, por la función que iba a ocupar. Pero ocurría algo importante. Por ejemplo, aquí pueden ver los sistemas porticados que hacían una planta más libre, podían acoger mayor cantidad de personas. Sin embargo, el exterior de esta edificación tenía que respetar la fachada o las regulaciones urbanas que habían en el barrio donde estuviese ubicado. Por tanto, tú lo ves, se ve desde afuera y piensas que es una vivienda normal. Simplemente se utilizaban algunos elementos para resaltar y darle un carácter más social al que podía, un edificio que no era una vivienda y podía acudir todo el mundo. Y bueno, además, este no es el mejor ejemplo, no fue un ejemplo para darle una estética diferente, fue simplemente para la ventilación del lugar. Se utilizó un monitor, pero igual tú lo veías y sabías que no era una vivienda. Los edificios recreativos que se encontraban en las afueras de la ciudad, la estructura no solo estaba condicionado por la función que iban a asimilar, sino además que, por ejemplo, en la zona de la playa de Marianao la topografía es muy irregular y esta estructura tenía que acomodar el edificio a donde estuviese emplazado. Por ejemplo, en el balneario de las Delicias, que también se utilizaron sistemas porticados, sin embargo, estaba sobre grandes pilotes de madera que lo alejaba del mar y que además lo protegía de las humedades. O es el caso del Gran Casino Nacional, que para nosotros es la obra más importante, de alguna manera decirlo, de nuestro periodo, por la connotación que tuvo. Sin embargo, el casino estaba ubicado en un barrio donde la madera ya había sido prohibida. ¿Y cómo se salvó esta edificación de alguna manera? Para no demolerlo, pues simplemente estaba cubierta por una solución tecnológica muy común en esta época, sobre todo para las soluciones de los baños, de lo que Betty había hablado, cuando se incorporan los baños al interior de las viviendas. De alguna manera había que proteger la madera de las humedades, entonces se empiezan a utilizar las mallas metálicas con un recubrimiento pétreo que además podías poner mosaicos hidráulicos, no se echaba a perder la madera hacia el otro lado. Entonces en el casino se utilizó más que todo para darle una apariencia pétrea a la edificación, y entonces además le permitía adosar a sus paredes, a sus fachadas, elementos ornamentales que se estaban utilizando al otro lado de la ciudad en las construcciones pétreas, que estaban muy de moda en la época, y les permitió ponérselas y así mantener el carácter elitista que debía tener esta edificación. Bueno, para concluir esta parte, queremos llevar a la obra que para nosotros fue de las cosas más importantes que encontramos. Fue un hotel que se encontraba en el reparto de los Quemados, un hotel que su fachada igual no era nada del otro mundo, de alguna manera decirlo. Un hotel de 2 niveles. Es importante porque primero que todo, el proyecto tiene una amplitud muy grande, era casi 30 por 30 si no me equivoco. Era un proyecto bastante amplio, además de 2 niveles, con esa amplia galería en fachada. Las habitaciones eran extremadamente grandes, incorporaba además baños en los 2 niveles, incorporaba baños tanto privados como públicos. Era bien avanzado para la época. Es un edificio de 1915, o sea que el inicio de la etapa que nosotros estudiamos, y sin embargo ya el casino fue para finales de la etapa. Sin embargo, ¿por qué nos resultó tan curioso y qué fue lo que hizo que esta fuera nuestra obra verdaderamente cumbre? Habíamos hablado de los sistemas porticados y casi siempre lo veíamos, el tránsito del sistema porticado al sistema frente, que generalmente se utilizaba solo en los cierres. Solo lo habíamos visto con un tránsito vertical, o sea, hacia el mismo lado. Esta es la primera, horizontal. Esta es la primera planta de la edificación, o sea, encima estaría la del segundo nivel, y resulta importante que no solo se utilizó el sistema porticado en la zona de la galería, sino que también en todo el café, un café que había en planta baja de la edificación. O sea, que este tránsito se va a ver ya de una manera vertical, va a pasar de un primer nivel con sistemas porticados a en un segundo nivel donde sería todo frente. Y es por eso que esta edificación consideramos que la obra pionera, y además la obra que resume de alguna manera
perfectamente decirlo, cómo es que se fusionaron estos sistemas y lograron obras tan importantes o que la madera era tan flexible y que de verdad podía utilizarse. Entonces, podemos estudiar estos grupos, estas edificaciones en dos grupos importantes. Un primer grupo que eran las estructuras con luces menor a 8 metros y el segundo grupo que serían las de mayores de 9 metros de largo, y entonces es donde se empiezan a utilizar estos sistemas porticados más amplios con celdas anteriores. Entonces, para darle paso a la parte del profe, fue tan importante el avance del sistema estructural de madera en esta época que comenzaron a reproducirse de manera, a estandarizarse los elementos de estas casas, y es así como se lleva a la casa o la construcción seriada de las casas de madera. Sí, la experiencia que tuvieron los constructores cubanos y además los arquitectos que ya en esta etapa se habían graduado, porque es importante que en esta etapa ocurre un solape del maestro de obras con los arquitectos e ingenieros que ya se vienen graduando en la Universidad Nacional. O sea, perdón, las casas de madera que en un inicio eran construidas por maestros de obras, ahora las van a construir también profesionales de la arquitectura y que introducen otra forma de concebir las estructuras y otra espacialidad completamente diferente. Pero además introducen una tecnología muy importante que es la prefabricación y la producción seriada de casas de madera para diferentes estándares. Esto no ocurrió en Cuba solamente, como la profesora María Victoria Sartoya siempre dice, que ese es el dedo de una mano. O sea, eso no estaba pasando en Cuba solamente, eso pasaba en los Estados Unidos. O sea, la producción seriada de estructuras de madera comienza en los Estados Unidos. De hecho, Max Borges, Max Borges padre, Max Borges del Junco, que fue quien introdujo en Cuba este tipo de estructuras, utiliza la organización que se empleó en los Estados Unidos para realizar este tipo de obras. ¿Qué hace él? O sea, crea, esto en Estados Unidos se conoce como casas a vuelta de correo. ¿Por qué? Porque se usaba el correo postal para que el cliente se comunicara con la oficina técnica de la fábrica y pidiera a través de, o sea, recibía su catálogo, la casa que quería, y él se comunicaba a través del correo postal con la oficina técnica, con los arquitectos de la fábrica, y le hacía modificaciones a estas obras que estaban en los catálogos, quitaba las puertas, quitaba esta pared, o sea, podían modificarse los diseños que aparecían en los catálogos. Max Borges hizo catálogos cubanos. Max Borges hizo un taller en que se encontraba en Naranjito, fue el primer taller seriado de estructuras de madera, y también tenía una oficina técnica que preparaba los proyectos que aparecían en los catálogos, porque cuando yo quería comprar una casa y pagaba, por supuesto, lo que había que pagar, se me entregaba un plano como ese de la casa, se me entregaba un plano de montaje donde cada uno de los elementos que contenía, o sea, que conformaban la casa, venía numerado para que ocupara ese lugar en el gran rompecabezas que era la casa, y además podía escogerse una serie de materiales. Las casas no eran, o sea, yo podía escoger el piso que le quería poner a la casa, el tipo de teja que quería ponerle, incluso hasta la pintura que podía darle a la casa. Pero eran casas prefabricadas, eran casas donde, esto es una memoria descriptiva típica que venía en los proyectos de Max Borges, de las casas de Max Borges padre, Max Borges, que fue el que introdujo estas estructuras de madera. O sea, fíjense que dice, es posible hacer una casa muy fácilmente armable y desarmable.
es posible montar una casa en 24 horas, vamos a creerle, pero lo que es importante es que era muy rápido el montaje. Pero además está formada por tableros o paños que a su vez están formados por bastidores de madera a los que se clava una tabla, o sea que venían unos paneles que yo podía ir ensamblando uno con el otro y esos paneles se hacían en la fábrica, llegaban esos paneles al lugar de montaje y se podía hacer el montaje rápidamente. Pero Max Borges no fue el único. A partir del éxito que tuvo esa fábrica que se encontraba en Naranjito, y hago la aclaración, no estaba en el territorio, no estaba en Marianao, pero lo hacemos, o sea, lo mencionamos porque si bien la fábrica no estaba en Marianao, uno de los mejores clientes de la fábrica fue el territorio de Marianao, porque en Marianao se construyeron muchísimas casas de este tipo, de las que quedan muy pocos ejemplares. Pero no fue el único, les decía. Hubo otras fábricas, como por ejemplo la compañía de casas de madera Torres Mérida, que tenía las oficinas en Neptuno, que tuvo una propaganda muy interesante. Evítele a su esposa esa ansiedad comprándole una casa de madera. Pero además tampoco, o sea, y es importante que tanto en las casas de Max Borges como en estas que aparecían, no se ve bien esta última foto, pero quiero que esto es una casa de madera que estaba en 124 y 45 que se quemó hace cierto tiempo, o sea, frente al monumento de Martí que hay en 124, pero que ejemplifica, o sea, la puse para que nos diéramos cuenta de cómo eran las mallas. O sea, la última foto son las mallas metálicas que tanto han mencionado las muchachas, unas mallas metálicas que se ponían sobre la madera. Esa es la parte de atrás, y entonces del otro lado se podía poner el mismo azulejo que se ponían en las casas. Esa opción de poder solucionar las zonas húmedas de la vivienda, o sea, los baños y las cocinas, hizo que estas casas de madera tuvieran el éxito que además se generalizó después en otras casas de menos estándar, digamos. Max Borges fue el primero que hizo estas casas, pero después los pequeños talleres de carpintería del territorio comenzaron a copiar este tipo de vivienda que se conoció como el estilo bungalow, y tanto arquitectos como maestros de obra comenzaron a realizar estas casas de estilo bungalow en el territorio. En 1926, después del tristemente célebre ciclón del 26, que fue muy malo, digamos, para el territorio, porque prácticamente el Central Toledo, por ejemplo, quedó en ruinas, todas las casas del Batey fueron demolidas por la fuerza de los vientos. El Batey se reconstruye con estas casitas de Max Borges, y al parecer fue el último trabajo de la fábrica de Naranjito, que cerró por estos años. Pero como mismo la obra, este hotel famoso de Los Quemados, fue la obra cumbre del periodo anterior, en esta es incluso mejor que el Hotel de Los Quemados, porque esta es la sede original del Miramar Jazz Club, que estaba emplazada en donde hoy está la casa central de la FARC. Es una obra que resume la fusión que se hacía entre los sistemas. De esta obra no hay planos, no se han encontrado los planos. Se atribuye a la Sociedad de Arquitectos Albarrán y Vival, en coautoría con Francisco Centurión. Francisco Centurión era un arquitecto muy reconocido, que era el arquitecto que estaba al frente de la urbanización donde se ubicó el club. Y es interesante, esto es 1927, en un momento que se están demoliendo las casas de madera de la playa de Marianao y se está inaugurando el Habana Jazz Club, o sea, círculo social del
Ministerio de la Construcción, el MELLA, Sí. por Antonio Mella, o sea, se demolió aquella casa inicial del siglo XIX de madera para construir la sede que ha llegado hasta nuestros días. En ese momento se está construyendo en Miramar esta sede del Miramar Jazz Club de madera, y atención, en Miramar, donde ya para estas fechas estaba prohibido también las construcciones de madera. Esto es un estilo que se llama stick style, que se caracteriza por expresar en fachada los espaciamientos de los montantes de madera. Por eso, aunque no tenemos muchos datos de esta construcción, podemos decir, miren el último piso, que los montantes del bottom frame o del platform frame, en este caso, con que se hizo el edificio, cumplían con este espaciamiento pequeño. Eran soluciones también muy novedosas, porque tenía planta baja libre, o sea, tenía un sótano de mampostería, pero después tenía una planta baja libre, o sea, un primer nivel libre, y después venían todas estas estructuras de platform frame. Este ejemplo fue el último de las grandes obras de madera que se realizaron en el territorio, porque en 1930 se prohíben las construcciones de madera. Desgraciadamente, esta serie de casitas que les quise poner al final del trabajo, de estas series de casitas no quedan muchas, pero eso sucede en Marianao, pero en otros lugares del país sí quedan todavía. Y es por eso que algunas personas nos dicen, pero ¿qué sentido tiene el trabajo de ustedes si de eso no queda nada? Bueno, precisamente el sentido del trabajo de nuestra investigación es ese: salvar las que quedan a partir de la experiencia del estudio de cómo fueron estas casas construidas en Marianao. Es lamentable que esto ya no quede, pero quise ponerlo para que vieran que en algún momento sí había muchas casitas de madera dentro del territorio. Es todo. Creo que ahora preguntas de las personas, de los presentes, algunas preguntas, si están interesados en hacerlas. Una pregunta, ¿no tienen dentro de Marianao, dentro de un plano, las ubicaciones exactas de esa casa? Sí está. Lo pusimos incluso. Sí, pero no sé. 5 minutos tarde. Sí. Pero bueno, sí, se hizo todo un levantamiento. Se hizo un levantamiento de todas estas casas, y sí se ubicaron de acuerdo a los años y tal. Que no se ve. Sí, no se ve mucho, pero lo importante es que como es lógico, o sea, hay algo. Sí. Se ve la aglomeración un poco, Sí. ¿no? O sea, sí, ahí. Cuidado los cables. A ver, ¿qué pasó en este tiempo? Que es importante que se dijo, pero muy rápido, y quiero puntualizar en este tema. En La Habana se prohibió la madera prácticamente desde inicios del siglo. ¿Por qué? Porque la madera se consideraba, se consideraba un material finito. sí, que no era resistente a los incendios, que no era resistente o sea, se quería construir una ciudad pétrea, y la madera se consideraba además antihigiénica, y por tanto la madera, o sea, incluso desde inicios del siglo, los planos que se usaron a principios del siglo, los planos que utiliza de Esteban Pichardo los gobiernos de ocupación que pusieron en los planos dónde se recogía la basura, dónde había agua, dónde había dónde estaban los espacios urbanizados. Esos eran precisamente los espacios donde estaban prohibidos la madera. Pero en Marianao, o sea, la madera llega a Marianao porque en Marianao no había esa exigencia, pero ya en 1915, en el tiempo de la guerra, se empieza a prohibir la madera en ciertos repartos.
Por ejemplo, en el reparto Buen Retiro. Buen Retiro es del 1912. Buen Retiro es la partecita más linda de Marianao cuando subimos por la calle 100 desde el Obelisco hasta 151, esa parte de ahí. Ahí estaba prohibida la madera. Sin embargo, tenemos la casa, o sea, la casa de madera que apareció roja, que estaba frente a tu casa, que me dijiste. Esa casa es de 1920 porque luego, o sea, los urbanizadores, como había, o sea, ellos vivían de lo que podían vender, obviamente, y entonces, como había una etapa de crisis, permitieron que en los repartos estos elitistas aristocráticos también se construyeran estas casitas de madera, y por eso vemos las que quedan, que están en un barrio que uno se pregunta, bueno, ¿y cómo esto vino a caer aquí? Si hay un palacete hermosísimo en un lugar y al lado está una casita de madera modesta, ¿no? Y es que pasó eso, que primero no se respetó la prohibición, y segundo, a veces se construían y la policía no hacía su función, la policía urbana me refiero. En Miramar sucedió lo contrario, increíble. Miramar no tenía prohibición de madera, sin embargo no se construye madera. O sea, la madera, porque fíjense, esta casa tiene madera en la cubierta, pero nosotros estamos hablando de casas que completamente eran de madera. O sea, ese es el punto de partida nuestro. Entonces, en Miramar no se prohíbe la madera en el inicio, ni en el 11, ni en el 18, pero sí se prohíbe en el 1923 ya las estructuras de madera. Y entonces, bueno, a partir de ahí ya no se construyó más, o sea, se construyó un poco de madera, pero ya no se construyó más, pero sin embargo este Miramar Yacht Club, que está en una de las ampliaciones de Miramar, sí fue de madera completamente. O sea, ahí también tenía que ver muchas cosas, el dinero, los controles, ¿sabe de eso? La habilidad. Mira, en Banes, debes haber. Sí. Claro, en Banes hay una tradición por una influencia americana, ¿no? Por la presencia de la compañía. Pero ahí en Banes hasta el hospital es de madera. Y hay unas casas bellas, mansiones, casas grandes, lindísimas, de madera. De madera. Pasa eso, que estaban vinculados, como él decía al principio, a la industria azucarera. Sí, Banes estaba con el tema de la minería y el tema, o sea, casi siempre eran compañías, o sea, hay un término en inglés, company towns, o sea, ciudades industriales que se hacían de madera porque eran de muy rápido montaje, pero lo más importante es que estas casas, muchas de ellas, no estoy seguro, porque Banes se urbaniza a principios de siglo, y a principios de siglo puede que todavía se hayan traído de Estados Unidos. Pero uno de los objetivos de este trabajo es demostrar un poco que encontrar la verdad histórica de este asunto, porque todo el mundo dice que esas casas y las casas de los Batelles fueron traídas de los Estados Unidos, ya se lo dije durante la exposición. Sin embargo, no fue así, porque en el tiempo de la guerra, esto es muy importante, en el tiempo de la guerra, que fue cuando más centrales se construyeron por la bonanza económica del momento, los productores de madera en Estados Unidos tenían la prohibición de exportar madera, casas de madera. Toda la producción de casas de madera de los Estados Unidos tenía que ir al frente. O sea, por ley no podías vender, tenías que ayudar a la guerra. Y entonces, precisamente a partir de ese momento es que los propios centrales, porque esto es importante, los propios centrales azucareros que tenían sus carpinterías, que tenían sus garlopas inmensas y sus maquinarias inmensas de carpintería, porque muchas de las cosas que se usaban en los centrales en esa época se hacían de madera, se convirtieron en los propios hacedores de las casas de sus batallas. Entonces, esta prefabricación de Max Borges también es el resultado de esta acción de preelaborar las casas de madera en las carpinterías de los centrales. Otra cosa que quiero puntualizar es el tema de las mallas metálicas. Las mallas metálicas, porque no quedó muy claro cuando las pusieron, hablen ustedes también.
Las mallas metálicas, o sea, las mallas metálicas en la Primera Guerra Mundial fue una alternativa para salvar la industria de la madera. Los carpinteros, o sea, los talleres de madera que en aquel momento tenían una competencia muy fuerte de la arquitectura pétrea, o sea, de la mampostería, idearon, o sea, más bien no idearon, retomaron una tecnología norteamericana que ya se utilizaba en la isla de Pino desde 1905, que era: hago mi casita de madera, la recubro con malla metálica y luego con mortero, y entonces me da la idea de una casa de mampostería, pero la estructura era de madera. Entonces esa estructura de mampostería, esa superficie de cementosa, me servía para colocar los azulejos en zonas de baños y de cocina, por un lado, lo que permitió que los baños entraran a la casa, y por otro lado me permitía adornar las casas con los mismos adornos que se fabricaban en los talleres de la ciudad y que se ponían en cualquier casa ecléctica de la ciudad. Entonces, eso hizo, yo tengo una casa de madera, pero es una casa muy parecida a la de mampostería que tiene el otro. Y entonces un poco que eso ayudó, salvó por lo menos en un periodo las casas de madera, la industria de la madera, que se vio en dificultad ante el avance de las construcciones pétreas. La madera de madera en este momento es lo que ahora hacemos con los lados. Ahora se hace, en vez de tabiquería de madera, se hace perfilería de aluminio. Igual que se hizo un momento tapizas con flador y apenas tienes un tabique interior. Exacto, y puedes poner lo que quieras y nadie se da cuenta. Y estás ahorrando cemento, ladrillo. ferrocemento. No, también en ese momento, el hecho de que el Gran Casino, por ejemplo, lo haya utilizado, eso fue un elemento que creo que se nos pasó al explicar. Es relevante porque el casino se construyó en un lugar donde estaba prohibido madera. El hecho de que en ese momento se estaba demoliendo, por ejemplo, la estancia Lambique, que era construida completamente de madera, o el balneario, y se demolió el balneario y no se demolió el casino. Cuando se estaba construyendo el Casino Nacional, que el Casino Nacional estaba situado exactamente donde hoy está en las escuelas de arte, donde está, ¿qué escuela es? La de Ballet. La de Ballet, exactamente, la de Porro. ¿Ya? O sea, estaba en esa esquina exactamente situado, o sea, estaba en la playa de Marianao prácticamente. Sucedió que se estaba construyendo el casino de madera y Carlos Miguel de Céspedes y Cortina y toda esta gente estaba demoliendo toda la playa de Marianao, que estaba hecha de madera, porque decían que la madera no servía y que ellos querían construir un balneario moderno, balneario que no se llegó a construir, e irónicamente la única construcción que valía la pena era la de madera, que ellos no querían en su lugar. Por no ser higiénica, por mil cosas. Bueno, esto es todo. Yo no sé, o sea, así digan. Con todo respeto, me fascina la conferencia de ustedes y quisiera, si es posible, obtener los datos para con una memoria obtener el trabajo. Me fascina. Pero me fascina con muchas cosas. Primero, tengo 78 años. Yo vivo en Marianao, específicamente en la Visa. Esa vivienda que se quemó, que está frente al monumento de Dr. Martín, yo la vi. La vi cuando estaba entera y después la vi cuando estaba quemada. Es una pena, sinceramente. Hay muchas casas en Marianao. Yo he realizado un trabajo en la Visa en Marianao, que es atender todo lo que es el estado de la vivienda que tenemos en estos dos municipios, sobre todo en la Visa. Y he visto muchas casas de la Visa, por ejemplo, cercanas a lo que es el McDonald's. No. Muy cercana a lo que es el río Quibú, de vivienda de madera. Y tengo una que está en la avenida 43, entre 154, 155, por ahí más o menos, una casita de madera que está muy malita, está, como dicen los médicos, está metastásica en la casa, está muy malita. Y es una pena porque es una casita, como decían las jóvenes, dos aguas, volcán y demás, volcán perimetral, bañito y demás, y sinceramente está todo, se va a meter se va a caer. Y como he visto otras muchas casitas de 2 plantas de madera,
están echando a perder y demás. Pero no se están echando a perder solamente por el problema de la edad, de todos los viejos vamos hacia allá, a la pérdida, sino que se está perdiendo por un problema de una falta de mantenimiento para la recuperación de esa estructura. Pero una falta de mantenimiento porque, por ejemplo, ustedes decían que las viviendas de madera se llevaban hasta 1930 más o menos. Da la casualidad que en esa misma época, un poquito antes, comenzaron la estructura de lo que se llama vidrios, la perfil de acero, con la losa de cerámica o de mortero. Y se hicieron muchas viviendas de losas muy buenas para hacer, pero también hoy se están perdiendo precisamente por una falta de conservación y de mantenimiento. Es decir, que tenemos una barbarie en la construcción que es una pena porque esas construcciones, que usted decía al principio, eran los españoles, que construían con uniones ensambradas, uniones machimbradas. Hoy en día una persona dice a una persona, una estructura machimbrada y no sabe lo que significa la estructura machimbrada, no sabe lo que significa una estructura machimbrada. Y se empezaban a crear, claro, los perfiles de acero, los clavos, las puntillas, los hierros, y en definitiva, para resolver un problema que era lógico de resolver. En definitiva, para concluir lo que ustedes han de la exposición, el trabajo está muy bueno, me gusta el trabajo, quiero tenerlo en mi poder y sencillamente ojalá que el concepto de barbarie se elimine y se pueda recuperar todo lo que nos queda muy bueno, por ejemplo esto, que está aquí, y que el trabajo de ya nosotros los viejos nos vamos, que estos jóvenes que están haciendo ahora aprendan y escuchen los consejos que tenemos de nosotros para que lo bueno que tenemos se quede. Si he dicho algo que pueda lastimarme, perdóname. Yo quiero puntualizar algunas cosas que, o sea, estamos hablando también de Marianao, pero en el antiguo Marianao era también La Lisa. Sí. Y en La Lisa, en el reparto Torrecilla, o sea, pasando el río, y pasando el puente, perdón, este puente de La Lisa, a mano derecha hay un lugar donde hubo muchas casas, donde se construyeron muchas casas de Max Borges, prefabricadas de este tipo. A ver, en Marianao, quizá por la cercanía a La Habana y porque formamos parte de la capital y tal, la madera, como quiera que sea, es un poco sinónimo de, o sea, yo se lo digo con todo conocimiento de causa, porque yo nací en una casa de madera. O sea, yo nací en el Matei de Central Toledo y sé lo que estoy hablando porque lo viví. O sea, vivir en una casa de madera, en un central, era sinónimo de un estatus un poco más bajo, porque las personas, los ingenieros y tal, tenían, no sé si nos estamos pasando de hora, ¿no? Los ingenieros, las personas más importantes del central tenían sus casas de mampostería. Entonces un poco que era, tengo que reparar mi casa, reparar la casa en el central, era vamos a quitar un poco de madera y construir paredes de mampostería. Y eso como se ha sí, es una tendencia. Lo que sucede también es que las personas no eran propietarios de esas viviendas. Pero por ejemplo, hay ejemplos para cerrar con positividad de esta historia, no con que todo se está perdiendo. Hay ejemplos en la misma Habana, en el mismo Marianao, de casas de madera que están en muy buen estado, cerca de 70 y 31, en esa cuadrita chiquitica, hay una casa de madera súper bonita, una casa de madera que es de 1914, o sea, que creemos que es de 1914, o sea, que es más vieja que las de Max Borges, pero que está hecha con madera cubana, con cedro, con caoba, está intacta. Pero esa es una casa donde que los dueños la han mantenido, incluso quieren venderla, lo que quieren vender, este proceso no tiene freno, la quieren vender, pero la quieren vender a personas que la cuiden, que no la cambien. Comprometidas. No pusimos esas fotos, pero sí está muy bonita y se mantiene, tiene todo de madera, falso uso de madera, ventanas, todo muy bonito. Y en otras partes del país, no sé, en Cienfuegos, que son casas del siglo XIX, se mantienen las casas, incluso un central azucarero, el Cunagua es el monumento nacional y se está tratando de que no se pierda este tipo de arquitectura.
sea, se han premiado familias que han, o sea, con premios de estos nacionales de conservación, se han premiado familias que han arreglado su casa de madera En y San la Espíritu, el mantienen premio fue en dado San el año Espíritu. pasado. O sea que hay las dos cosas, pero evidentemente usted tiene toda la razón. Falta el material para arreglarlas, porque evidentemente la madera cuesta muchísimo y no es un material que esté al alcance de la mano, por tanto, No, el y mantenimiento. cuenta muchísimo también el hecho de que la familia que la vive esté comprometida con la causa, identificada, y todo lo que haga sea para mantenerla, conservarla y no de alguna manera transformarla o eliminarla. Cuenta muchísimo. Perdón, déjame decirle que usted mencionaba el batallón central Toledo. En el periodo especial yo estaba haciendo un trabajo justamente por ahí con relación a las viviendas que estaban en Central Toledo. Que había una vivienda que me marcó mucho porque era muy bonita y era una de las viviendas más viejas de este lugar del batallón central Toledo. Era una oficina de una escuela, era una estructura de madera con cubierta a 2 aguas, y la cubierta era de tejas criollas. Y entonces era la época del modelo periodo especial y la idea era quitar las tejas criollas y poner tejas de arroz. Hay que acabar con aquella belleza, porque era una cosa bonita, era una casita bonita que había allí, y siempre estaba en el paquete, cuando uno coge yendo de Central Toledo por la calle 114, queda al final, estaba en el tren y queda a la izquierda, al lado de lo que es un campo de pelota que hay ahí todavía. ¿Dónde llegaron las Pero Pero es dentro del propio Batey. La casa en la que yo vivía era la antigua casa del hermano del de- hermano Sí, del pero dueño no era de del madera. central. Lo que pasaba en esa casa era que la cubierta era 4 aguas con tejas, creo que francesas, y con eso. Pero, a ver, esa casa no entraría dentro de nuestras casas porque De la tiene las madera. paredes de madera. Y las paredes, lo que Tiene las tenía paredes de mampostería. revestimiento por dentro tallado, un De yeso y tal, sí. muy fino de Yo conozco la casa. Es un propietario anterior. Sí, porque o sea, un compañero mío de ahora te viviendo. No sé si todavía tenía, me impresionaba mismo las puertas de entrada con todos los cristales y tal, eso me encantaba. Y el comedor, que a lo mejor tú no lo viste como era originalmente, pero el comedor, ese amplio espacio, tenía un falso techo de madera tallada y tal, una cosa preciosa. Mira la casa esa Era que bella la casa. era frente a mi casa. Mientras vivieron los dueños originales, la casa estuvo muy buena. La cosa que ella, se murió la señora, se quedó el señor ya viejo también, que realmente no podía hacer mucho, y nada más hizo morirse, el hijo la vendió y la vendieron para demolirla. El que la compró, No, porque pero apenas yo pienso que trabajos como este pueden ayudar precisamente a que la gente tome un poco de conciencia sobre ese tipo de arquitectura y se haga que se mantenga de alguna forma. Todo. Ella quiere hablar. Ok. Primero quisiera agradecerles y felicitarles por el trabajo. ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Como trabajo de diploma, doctorado? ¿Qué cosa? Trabajo de cada diploma. Trabajo de Doctorado. ¿Y el tuyo es? Doctorado. Está bonito, muy bien. Segundo, quisiera preguntarle dónde se va a publicar, dónde se va a conservar. ¿Han pensado en eso? ¿O no? Pues estamos publicando algunos, ya se publicó un artículo en la revista de Arquitectura y Urbanismo sobre estas casitas de Max Borges. ¿Arquitectura y urbanismo de cuándo? No les sé decir, pero Pero es cerca de ahora. es cerquita. Creo que el tercer volumen de 2021. Sí, sobre las casas estas de Max Borges, o sea, las casas prefabricadas. El trabajo de ustedes. Sí, no Ok. sé. Se va a publicar ahora. De 2020. Ya, sale a 1920 en Arquitectura y No, Urbanismo. 2020. 2020. ¿2000 qué? 20, 21, uno de 13. 20. o 21, uno de
2021. Ahora otra cosa que quería decirle. A mí me parece muy importante hacer una batalla para que las casas de madera, claro que delineando las que tienen, digamos, más valor, las que están más conservadas y demás, entren a formar parte del patrimonio. Eso es importantísimo pedirlo. Vaya, es increíble y doloroso que no se haya hecho. Que no se haya hecho, eso es un grito que hay que dar. Es un grito que hay que dar. Eso Es un patrimonio muy vulnerable. Tal vez en alguna provincia se hagan algunas que buscar ayuda para pero de manera buscar ayuda de gente para que la ayuda O sea, la otra cosa importante es, en Marianao terminó en 1930 la producción de estructura de madera, pero en otras provincias tuvo una vida más prolongada, porque por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se retoma otra vez el tema de la arquitectura de madera para las cosas donde se hace el níquel, la MOA. O sea, se construyeron otra vez casas de madera en esos lugares, y hay trabajos en otras provincias, en Santiago de Cuba, sobre que había casas muy bonitas en Vista Alegre y tal, que se han perdido por el tema de los ciclones, pero sí hay trabajos del urbanismo de madera en Santiago de Cuba, de una arquitecta que falleció muy joven, Mónica Cabrera, profesora mía. efectivamente, Mónica Cabrera, que sí se han hecho trabajos importantes sobre este tema, pero hay que tener un poco más de fuerza. Sí, yo creo que los apoye la gente del patrimonio, sobre todo, les recomiendo eso. Y bueno, he aprendido, yo vine media vez, porque yo misma tenía prejuicio por las casas de madera. Si tú no te quieres ir, puedes hablar de la ciudad. Yo hablaría, pero no quiero aburrir. Bueno, mira, yo quiero comentar algo sobre la arquitectura madera en Santiago de Cuba. Que a diferencia de la del resto del país, la madera, las tablas se ponen verticales. El entablado. Y eso no se ve nada más que en Santiago, al menos, pero es lo que yo he observado a través de mi caminar por toda Cuba. No he visto otro tipo de... No sé si en algún lugar... Sí, aquí también se usa, pero es muy... a ver, el tema del entablado... Yo pienso que por el tema sísmico haya sido muy importante la Bueno, en Santiago de Cuba hubo un boom de construcciones de madera después del terremoto del 31, creo que fue, ¿no? 34. Sí, pero yo le hablo de construcciones antes de la misma época esta de la primera... Pero te digo, después del 30 hubo un boom de construcciones de madera por la sencilla razón que cuando el terremoto cesó, que la gente salió a la calle, todas las construcciones de mampostería estaban muy afectadas, sin embargo las maderas estaban en pie. Entonces hubo un boom temporal de estructuras de madera. Y a nivel nacional se comenzó hubo una preocupación por el tipo, o sea, dónde emplear la madera, y entonces bueno, la madera se comenzó se hicieron proyectos prefabricados de madera para casas de damnificados de ciclones, de incendios, no sé qué, y un poco que eso también ha influido, porque bueno, si la casa de los damnificados es de madera, yo no quiero casa de madera, o sea, obviamente, entonces también es un poco lo que pasa. Pero las personas que tienen casas de madera, no sé, en Trinidad o en Remedio, no quieren ni que le toquen nada, porque es la casa que llama la atención del turismo, de la